Muy buenas tardes, estimados aprendices, asistentes en estos momentos en esta formación. Mi nombre es John Alberto Moreno Velázquez, soy instructor del SENA en la Regional Cundinamarca y hoy les vengo a compartir y a tratar un tema muy interesante acerca de los actos administrativos en la administración pública. Vamos a iniciar definiendo qué es un acto administrativo. Los actos administrativos son manifestaciones de voluntad propiamente de la administración, tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, producir efectos jurídicos. Entonces, los actos administrativos nacen de una situación, nacen de acuerdo a una circunstancia, a un objetivo por el cual se está planteando, y pues hay diferentes actos administrativos según lo contempla la sentencia de la Corte Constitucional, la número 1436 del año 2000, y la Corte nos define o nos da un concepto acerca de ello y dice lo siguiente: es una manifestación de la voluntad de la administración tendientes a producir un efecto jurídico, y se va creando. A medida que se va creando, también se van modificando los actos o extinguiendo derechos para los administrados, ¿sí? En contra de estos, tienen como presupuesto esencial su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados. Entonces aquí, para que exista un acto administrativo, pues debe haber una autoridad, puede ser ejercido por la rama ejecutiva, pero también puede ser ejercido por la rama legislativa o judicial en caso dado, y pues ya dependiendo el orden jerárquico o la autoridad correspondiente es la que determina y la que da, pues, la que elabora y la que ordena de acuerdo a lo que se está contemplando y a la necesidad o el requerimiento que se está viendo en ese momento ante una comunidad. En el caso de la administración pública, pues se maneja es con base a los ciudadanos, a las diferentes comunidades, ya sea a nivel nacional, regional o municipal, en caso dado pues a lo que se es ordenado ante la Constitución política, que es un mandato constitucional de cada autoridad competente, y pues ese fue el momento dado de su posesión. Lo que se buscaba era que la autoridad es la que debe regular todo el tema de normatividad vigente, pero también de construir los diferentes instrumentos administrativos con el ánimo pues de que pueda haber soluciones a las necesidades, requerimientos o demás en lo que se refiere pues a este tema del acto administrativo dentro de la administración pública. Ahora bien, tenemos diferentes actos administrativos de acuerdo al objetivo, de acuerdo al sujeto al que se va a analizar y se va a proceder a determinar. En este caso, estimados aprendices y asistentes a la formación, aquí podemos ver un acto administrativo por una provisión de empleos en la parte ya laboral. Pues en la parte de nombramientos de personal hay una ley que es la ley 1437 del año 2011, y esta ley es por el cual se expide el Código Sustantivo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y en esta ley contempla acerca de los actos administrativos en lo que tiene que ver con relación a los nombramientos de personal, ¿sí? En lo que estamos refiriéndonos pues a diferentes nombramientos, como en el caso de libre nombramiento y remoción, en el caso de nombramientos por provisionalidad, pero también con base a los nombramientos a lo que se refiere a la carrera administrativa, que surge a través de un concurso de méritos, y pues a partir de eso se
se está determinando y se están haciendo un análisis para proceder a dar un acto administrativo con relación a lo que se está contemplando. De igual manera, el artículo 65 de esta ley contempla unos deberes, y esos deberes es publicar los actos administrativos de carácter general, ¿sí? En todas las entidades territoriales se tienen que hacer estos procedimientos con base a publicar cada uno de los actos administrativos que se determine como entidad territorial. Y pues para eso están los diferentes medios electrónicos que tenga la entidad, como la página web, como diferentes instrumentos para publicitar, para anunciar, o en los diferentes diarios oficiales que manejen las administraciones municipales, departamentales y nacionales. De igual manera, en esta ley, en el artículo 65, nos hablan de que también los actos administrativos por nombramiento de elección popular también se deben publicar en los diferentes medios que tenga a cargo la entidad territorial. Es decir, los actos que fueron nombrados, los diferentes concejales, alcaldes, diputados, congresistas, inclusive el presidente de la República, pues tienen que también ser publicados ante el diario oficial que maneje la entidad territorial, ¿sí? O el medio electrónico que se fije para ello. Y esto con el ánimo de que existe una voluntad administrativa y pues también por ende hay unos efectos jurídicos a nivel general y particular y concreto. Y lo que se busca es dar transparencia en los diferentes instrumentos, en diferentes actos administrativos, que sea visible ante la comunidad y ante las demás autoridades correspondientes. En caso dado se requiera una investigación o se requiera ir a profundidad con el tema, ¿sí? Y pues no se determinen acá vicios jurídicos, ni de invalidez, ni de generadores de invalidez, ni de legalidad, sino por el contrario, lo que se busca en este caso es hacer transparente todos los medios. En el caso de nombramientos, ser transparente todo este tema de los procesos de selección, el proceso de reclutamiento, pero también de las convocatorias públicas que tenga la entidad territorial. Ahora bien, eso en cuanto a las provisiones de empleo. Este es el primer acto administrativo del día de hoy. Vamos a ver el siguiente acto que ustedes están acá en estos momentos visualizando, que son las resoluciones. Y las resoluciones se considera un acto administrativo, ¿sí? ¿Por qué lo consideramos un acto administrativo, una resolución? Porque nace una orden que es escrita y es determinada por el jefe de un servicio público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un director, o el gerente, o el alcalde, o el director administrativo, o el secretario de planeación, o los diferentes miembros de la junta directiva, de la parte directiva, son los que determinan y los que expiden las resoluciones correspondientes de acuerdo al ámbito que se está tratando y la competencia. Ahora bien, cada dependencia, cada secretaría, cada directorio, pues tiene su propio reglamento y tiene su propio fin por el cual están ellos trabajando, y de acuerdo a ello, pues van a expedir una resolución de lo cual se deja plasmado con relación a la ley, al fundamento legal y a la competencia del servicio público. Estos actos o las decisiones es con base a lo que adopta el director general, ¿sí? El director general, es decir, el representante
de cada entidad territorial, sea el gerente o sea el presidente, ¿sí? Y en el ejercicio de unas funciones a él asignadas por la ley, es decir, puede delegar a diferentes secretarios o directores de despacho para poder expedir una resolución. Pero la autorización plena, quien autoriza y ordena, también tiene que ver con el gerente, el director, o en el caso de los alcaldes, los gobernadores o el presidente de la república. Diferentes entidades son los que determinan la resolución que se está tratando aquí. Lo importante en esas resoluciones es tener en cuenta el día, el mes y el año con el cual se está expidiendo la resolución, ¿sí? Y de igual manera, para la conservación y custodia estará a cargo del secretario general o quien haga sus veces, en este caso esté ejerciendo esa labor, pues se va a encargar de salvaguardar y custodiar todas las resoluciones que se generen en cada una de las dependencias y que se expidan para un fin, sea un fin general o sea un fin común. Hablamos de un subtema que son las resoluciones administrativas. Dentro de las resoluciones administrativas se recoge la decisión de un órgano competente de la administración. De lo que estábamos planteando y lo que estábamos hablando. Y lo que se busca es poner fin a un procedimiento resolviendo las cuestiones planteadas en el mismo, ¿sí? De acuerdo a la necesidad, de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a la dificultad o al objeto el cual se está estudiando, pues se va a resolver todo lo que se está planteando. Es de resaltar que las resoluciones administrativas disponen de normatividad, ¿sí? Es decir, en algunas resoluciones, por no decir que en todas, van a aplicársele el tema de la normatividad a nivel general, quedan plasmadas en las resoluciones, y eso es una práctica en la cual se recolecta la información y se deja plasmado con base a lo que hemos analizado, pero también con base a la normatividad vigente, a las diferentes leyes que tenga el municipio, el departamento, la nación, y pues se hace esa interrelación entre diferentes entidades territoriales, pero también con base a la normatividad vigente. Vuelvo, le decimos, lo reiteramos, eso es un documento administrativo, las resoluciones, y lo que se busca es recoger la decisión del órgano competente que pone fin a un procedimiento y que resuelve todas las cuestiones planteadas en el mismo. Aquí ustedes pueden visualizar, pueden observar una resolución, ¿sí? Una resolución muy concreta y muy corta, con base a un encargo de funciones. La entidad territorial resuelve con base a que existe un trabajador que está de libre nombramiento o que está en carrera administrativa y pues se va a encargar de un cargo, es decir, se va a encargar de un puesto provisionalmente. Entonces acá pues ahí ustedes pueden visualizar el artículo primero, pues se da indicación en dónde está el cargo de la persona que se va a tomar posesión, del código, del grado, el nombre del servidor, y pues ustedes pueden visualizar al finalizar de la resolución hay una fecha, es decir, día, mes y año, y lógicamente la firma del representante, la persona que está siendo responsable en esta resolución. Y en esta parte de acá, en la parte de arriba, iniciando ahí entre el paréntesis, hay que ubicar el nombre de la entidad territorial,
dependiendo qué entidad territorial ustedes van a escoger, si una alcaldía, si una gobernación o si la nación, ¿sí? O si de pronto alguna de la rama legislativa, la rama judicial, pueden escoger, y el número de la resolución. También van a ubicar acá el número de resolución que ustedes consideren. La idea es que en este ejercicio vemos la teoría, pero también ustedes hagan la práctica. Es decir, que esta diapositiva que ustedes visualizan acá, ustedes van a hacer el ejercicio suponiendo que vamos a expedir una resolución con base en un encargo de función del cargo. Una resolución con base a un encargo de funciones. Y pues van a desarrollar esto más práctico, ubicando en donde están los paréntesis y donde están las rayas. Van a ubicar allí de acuerdo a lo que ustedes consideren y diligencian los datos, y de acuerdo a eso hacemos el ejercicio práctico. Acá hay un ejemplo de una resolución de la Personería Municipal del municipio de Jacopí, Cundinamarca. Entonces mírese acá que la resolución, aquí están las dos páginas de la resolución, y en la parte superior, en el encabezado, ustedes ven el eslogan o el símbolo que representa esta personería, ¿sí? También está el nombre de la institución, en este caso la Personería Municipal, y debajo de este encabezado, de este título, vamos a encontrar el número de la resolución, la fecha de la resolución y el objeto por el cual se está expidiendo esta resolución. En este caso se adopta el plan de acción de la Personería Municipal de Jacopí para el año 2020, y pues hay una normatividad que sujeta a la personería para expedir ese plan de acción. De lo que hablábamos, el tema de algunos decretos y de algunas leyes que están en facultad a la personería de ejecutar y proceder a realizar un considerando y un resuelve, es decir, con base a la necesidad, al requerimiento que se observe en el considerando, esta personería da solución a través de una resolución y fija algunos artículos, resuelve, y por ende esa resolución es vigente, ¿sí? Es vigente y firma en este caso el representante de la personería, en el caso del personero municipal, Jairo Giovanni Beltrán. Este es otro ejemplo de una resolución. En este caso es una resolución de la Gobernación de Caldas y es con base a una secretaría, en este caso la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, y la resolución se expide y se elabora con base a un nombramiento de un docente en periodo de prueba, ¿sí? Entonces el secretario de Educación, en el uso de sus facultades constitucionales y de la ley, pues determina y expide esa resolución, dependiendo acá el considerando, al planteamiento y a lo que se está planteando y se está dando a conocer. Y pues a raíz de este considerando, el secretario de Educación resuelve unos artículos. En el caso artículo primero, nombrar en periodo de prueba a un licenciado en educación de ciencias naturales, educación ambiental, en una institución educativa, en el caso de la institución educativa Dorada del municipio de La Dorada. Y esta resolución se hizo con base en un nombramiento en periodo de prueba, y habla de un artículo segundo, un parágrafo, un artículo tercero, que se habla pues de que este docente pues va a recibir una remuneración con base en los decretos de salarios que expide el gobierno nacional por él estar en el magisterio nacional. Y en el artículo cuarto
dice que este docente o este directivo docente al cual fue nombrado en periodo de prueba, pues lógicamente se va a realizar un proceso de evaluación, y el evaluador, al finalizar los 6 meses de prueba, el tiempo de prueba, pues va a dar un concepto y va a determinar cuánto de acuerdo al análisis y a la evaluación, cuánto este licenciado saca en su evaluación de desempeño, o si pasa el periodo de prueba. Notifíquese, se debe notificar, se comunica y se cumple. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deben hacer los tres procesos: se notifica, se comunica y se cumple. ¿Quiénes firman con base a esta resolución? Pues el encargado de la Secretaría de Educación del departamento, firma también el profesional universitario en el área de recursos humanos, eso hace parte del área personal, la jefe administrativa y financiera, ¿sí? Porque a raíz de ese nombramiento en periodo de prueba, pues se deben fijar también el tema del salario del docente, y también nuevamente firma el profesional universitario de planta. Hay que tener en cuenta, una cosa es un nombramiento provisional o un nombramiento de libre nombramiento y remoción, a un nombramiento ya en propiedad, es decir, ya definitivo y que hace parte de la planta. En este caso, pues este licenciado concursó, se ganó el concurso, y la plaza efectivamente él está tomando el nombramiento, y pues él en ese momento está de planta ante la Secretaría de Educación del departamento de Caldas. Eso como para un ejemplo en lo que se refiere a la resolución. Ahí pueden visualizar el número de la resolución y la fecha por el cual fue expedida esta resolución anterior que hemos planteado. Esto en cuanto a las actas de posesión. Ahora bien, los oficios comunicando el nombramiento, ¿sí? Una cosa es la resolución, otra cosa es un acta de posesión. Ahora, una cosa muy diferente a un oficio comunicando de que usted va a ser nombrado y que se debe citar a un lugar para fijar el nombramiento. Entonces aquí lo que existen es que está la administración, como la que nosotros queramos llamar, administración municipal, departamental o nacional, y pues está el oficio por el cual se está planteando la comunicación interna. Lo que se busca con estos comunicados de nombramiento es promover nombramientos de materia delicada, es decir, suelen implicar cambios importantes como la frustración de otros candidatos y recelos del resto del equipo. Así que mejor procura comunicarlo de una forma adecuada. Nos están dando una recomendación para cuando nosotros realizamos esos oficios comunicando un nombramiento, pues ser muy prudentes en la información sin ir a atacar los demás personas que estaban concursando, que estaban de candidatos. El primer paso para realizar estos oficios de comunicandos, de comunicación interna, es contactar al interesado, ¿sí? A la persona que fue seleccionado, para obtener información necesaria. ¿Cuál información necesaria? Sus datos personales, es decir, nombre, edad, procedencia, y un resumen de su carrera profesional, laboral, ¿sí? De todo el perfil de esa persona elegida. A continuación debes consensuar con el departamento adecuado cómo se definirá el puesto que pasa a ocupar dicha persona y las razones que han de conducirlo a elegir a este candidato.
Entonces, con base al departamento de la entidad que maneja el personal, el área del control interno, o la entidad o la secretaría del cual él obtuvo digamos la evaluación, y pues que va a estar allí realizando su labor, pues ya definen en qué parte lo van a dejar ubicado. Con esa información podrá redactar un comunicado que debe ser positivo y transparente. Entonces acá vemos una estructura básica de cómo es un comunicado de nombramiento. Entonces lo primero, el asunto que anuncia el nombramiento. Lo primero que debe haber en un oficio de comunicando de nombramiento, el asunto. Lo segundo es una introducción informativa de qué, cuándo y dónde se va a realizar, se va a proceder a hacer el nombramiento. Lo tercero es que vamos a realizar un párrafo resumiendo la trayectoria del candidato. Es un breve resumen de dónde ha estado el candidato, qué cargos ha ocupado, ¿sí? El siguiente procedimiento que vamos a hacer con base al oficio, a la elaboración del oficio, es un párrafo mencionando las razones y los objetivos del nombramiento, y para finalizar el oficio una frase de despedida solicitando apoyo y colaboración. Con base a las indicaciones y a las instrucciones dadas con anterioridad, procedemos a firmar por parte de la persona autorizada el oficio comunicando el nombramiento de algún servidor, de algún funcionario público que se va a proceder a realizar en los próximos días. Aquí podemos visualizar un ejemplo de un modelo de oficio comunicando una reubicación de un empleo, ¿sí? Entonces ustedes ven allí que hay unos campos para diligenciar. Es muy sencillo, es muy práctico de acuerdo a lo que hemos venido explicando. Entonces, con base a lo que nos están allí enunciando, vamos a ir diligenciando, y este es un ejercicio también práctico para que ustedes lo realicen y nos compartan sus evidencias de trabajo con base a un modelo de oficio comunicante. Es muy sencillo, simplemente leer y diligenciar cada campo que nos están solicitando. Son ejemplos de cómo se notifica a las personas que ya salieron seleccionadas y que están próximos a hacerle un nombramiento. Entonces, mírese pues el cuerpo del texto, el encabezado y cómo se debe redactar el oficio del documento para ser notificado a la persona que quedó seleccionada en el cargo de acuerdo a una convocatoria, de acuerdo a un concurso de méritos. En este caso ahí pueden visualizar cuánto fue el puntaje que obtuvo, cómo se hizo el procedimiento, dónde estaba la vacante o la plaza a ocupar, y pues el tema ya legal y que se va a oficiar un nombramiento y se notifica a las partes correspondientes. Primero la persona responsable de la entidad, en este caso como la Secretaría de Educación, pues es responsabilidad de notificar este acto administrativo el secretario de Educación, pero también el profesional universitario de carrera administrativa. Tenemos otro ejemplo de un acto administrativo por acuerdos. Entonces también existen actos de acuerdo, en este caso un acuerdo municipal, ¿sí? O un acuerdo departamental, dependiendo del caso. Pero ahora bien, vamos a ver qué es un acuerdo. Un acuerdo es un acto que consiste en una decisión de un órgano administrativo competente sobre la materia que se haya pronunciado. Y lo que se recoge en este documento
Se incluyen las cuestiones que se plantean a lo largo de la tramitación de un procedimiento con carácter previo a la resolución del mismo. ¿Sí? Con base a un procedimiento que se hace con anterioridad, se da a conocer cuáles fueron los acuerdos correspondientes de acuerdo a la conciliación y a la de las partes. La Ley 30 de 1992 nos habla sobre el régimen jurídico. Ley 30 del 92. El régimen jurídico de las administraciones públicas y de los procedimientos administrativos comunes. Y allí recoge una serie de acuerdos sobre esta regulación normativa. Dice que puede contemplarse una clasificación de acuerdos en relación con el proceso, con el procedimiento administrativo, que se refiere a la iniciación del mismo. Entonces aquí hay una clasificación de acuerdos en esta parte. Entonces dice el punto A, un acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, acuerdo del artículo 69. El punto B, un acuerdo de procedimiento instrumentales, entre ellos se encuentran los siguientes: acuerdo de tramitación urgente, acuerdo de ampliación de plazos, acuerdo de acumulación de procedimientos, acuerdo de apertura de periodo de prueba, acuerdo de práctica simultánea de trámites procedimentales. Y pues estos acuerdos desde el punto B hacen parte de la Ley 30 del 92 y allí están, ustedes pueden observar y pueden leer allí el número del artículo por cada acuerdo. En el punto C nos hablan sobre los acuerdos de fondo sustantivo, y estos acuerdos de fondo sustantivo se distribuyen en diferentes subtemas. Por ejemplo, los acuerdos de adopción de medidas provisionales lo contempla el artículo 72 de la Ley 30 del 92. En este artículo fija y se establecen estos acuerdos, cómo se deben direccionar y cómo se deben elaborar de acuerdo a unas medidas provisionales. También existen unos acuerdos de admisión e inadmisión de pruebas de procedimientos. Y el artículo 80 es claro en decir en qué consiste, cómo se debe fijar y cómo se debe tratar un acuerdo de admisión y de inadmisión de acuerdo a unas pruebas de procedimiento, y también está contemplado en la Ley 30 del 92. Y en esta Ley 30 del 92, que habla sobre el régimen jurídico de la administración pública y de los procedimientos administrativos comunes, nos habla en el artículo 86 un acuerdo de información pública, que hablábamos al inicio de este encuentro. La información que es importante que la comunidad o que los diferentes entes de control desean conocer sean publicadas, ¿sí? Que esa información sea transparente, que si es información que va dirigida para un fin común o una población, pues se dé a conocer con base a los diferentes procedimientos que se determinan. Los acuerdos y las actas se enumerarán sucesivamente con indicación al día, al mes y al año que se expidan, y estarán bajo la custodia del secretario de la misma. Muy importante esta recomendación que nos dan acá. Siempre el acto administrativo debe estar fijadas las fechas por el cual se está expidiendo, el tema de la normatividad, el concepto jurídico legal. Debemos plantear cuál es la necesidad, el requerimiento, lo que se está planteando. Y es muy importante las firmas, las personas responsables por el cual se está formulando el acto administrativo. Aquí ustedes pueden observar un ejemplo de cómo es un acuerdo, ¿sí? De cómo es un acuerdo, el número del acuerdo, la fecha de este acuerdo, por qué se está expidiendo este acuerdo. Acá, iniciando el documento,
fijan o escriben por qué se establece el acuerdo, un considerando, una cuerda, ¿sí? Pues dependiendo de las partes, así se fijan unos compromisos y unas responsabilidades a trabajar y a realizar, y una vigencia por el cual este acuerdo rige a partir de la fecha en que se publica, y lógicamente el día, mes y año, y el municipio o la ciudad donde se está fijando o se está contemplando este acuerdo, y las firmas, ¿no? Las firmas de las personas intervenidas o que hacen parte de esas funciones que se refiere el acuerdo, en este caso un acuerdo municipal. De la alcaldía de Jacopí, pues habla sobre el OCAP y pues contempla aquí algunas funciones de acuerdo a la ley, pero también algunos compromisos laborales y sociales con base y administrativos con base a lo contemplado en este OCAT, la entidad, a esta entidad, este despacho correspondiente. Ahora bien, ¿qué es un decreto? ¿Qué es un decreto? Un decreto lo debe expedir el representante legal de la administración, ¿sí? La persona responsable de manejar los bienes, de manejar el representante del municipio, del departamento, de la nación, el que determina un decreto. Y este decreto es un tipo de acto administrativo que habitualmente se trabaja o se ordena en el Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que en su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Esta regla general tiene excepciones en casi todas las legislaciones, normalmente para situaciones urgentes, de necesidad y algunas especificaciones tasadas. Existen decretos autónomos, que son aquellos que es un acto de la administración que se dictan en ejercicio de sus facultades atribuidas directamente por la Constitución, sin sujeción a la ley previa. Entonces la Constitución le otorga unos derechos especiales para que estos representantes, los gerentes de cada municipio, de cada departamento, de cada nación, pues fijen algunos decretos correspondientes de acuerdo a lo que se esté planteando, si es financiero, si es social, si es un decreto en el ámbito de salud o es un decreto en el orden público, dependiendo pues cuál es la finalidad y lo que se está tratando. Aquí vemos un ejemplo muy claro de que es un decreto. En este caso, este es un decreto municipal y este decreto fue expedido el 3 de febrero de este año, del 2020, por medio del cual se le hace un nombramiento de manera provisional en la planta del personal. El alcalde de Jacopí, Cundinamarca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial a la conferida por el artículo 316, numeral 3 y 1 al 3 de la Constitución Política Colombiana, en el artículo 29 de la Ley 1661 del año 2012, decreta el decreto 1088 del año 2016 y el 648 del año 2017, y considerando que existe una vacante, en ese caso la comisaría de familia, y pues allí nos da una especificación muy clara del cargo, el salario y demás. Pues aquí lo que se busca en el considerando es resumir todo lo que
lo que se está tratando en el caso de este nombramiento de forma provisional, y ya en el resuelve, en este caso el alcalde municipal, en el artículo primero resuelve nombrar a cargo de libre nombramiento y remoción a un funcionario de acuerdo a una dependencia, a un código del cargo, a un grado, ¿sí?, y a una asignación mensual. Y el artículo segundo lo que se dice es notifíquese y notificar el nombramiento, y si este funcionario o esta persona acepta, dar 10 días hábiles para la respectiva posesión. ¿Sí? Para la respectiva posesión. Primero se decreta, luego se hace el acta de posesión con la resolución correspondiente. Pues, y de acuerdo a los nombramientos, se fijan también a través del manual específico de funciones y competencias laborales de cada entidad. Cada entidad tiene un manual de funciones y de competencias laborales. Con base a ello, pues se determinan las vacantes, las funciones, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos de cada trabajador con base a ese manual de funciones específico de funciones que posee la entidad. Y en el artículo tercero, el presente decreto rige a partir de la fecha de expedición, notifíquese y cúmplase en el caso del alcalde del municipio de Yacopí. Aquí en la parte ya terminando el documento, en la segunda página, vemos allí en una letra pequeña quién lo elaboró, en este caso fue el secretario de gobierno, y quién lo revisó. ¿Sí? Aquí hablábamos sobre el tema de manual de funciones, manual específico de funciones y de competencia laboral. Muy importante que ustedes lo tengan muy claro. Este manual específico de funciones es un instrumento de la administración de personal, a través del cual se establecen las funciones, las competencias de los empleados que conforman la planta de personal de una entidad y los requerimientos exigidos para el ejercicio mismo. Aquí lo que se busca es justificar y dar sentido a la existencia de los cargos dentro de una entidad o dentro de un organismo. Y lo que se busca con este manual específico de funciones es seleccionar personal, realizar la inducción de nuevos funcionarios, capacitar a ese personal, entrenar, hacer un proceso de entrenamiento en los puestos de trabajo y la evaluación de desempeño. De igual manera, con base a este manual se genera que los miembros de la organización tengan un compromiso con el desempeño eficiente de los empleos, entregando la información básica sobre lo mismo. Proporciona información de soporte para la planeación e implementación de diferentes medidas de mejoramiento y modernización administrativa, sobre todo en los estudios de cargas de trabajo, cargas laborales. Facilita el establecimiento de parámetros de la eficiencia, concepto importante en la administración, la eficiencia y el criterio de autocontrol. Este manual de específico de funciones y competencias laborales lo contempla un decreto nacional que es el decreto 1083 del año 2015, el que dice que todas las entidades y organismos públicos deben expedir y deben elaborar los diferentes manuales específicos de funciones, sea de los empleados de planta de personal o lo que sea requerido de acuerdo a los cargos que están dentro de la administración. La adopción, la adición, la modificación o la actualización del manual específico se efectuará mediante una resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo a las disposiciones contenidas en este presente título. Sí, en este artículo podemos ver cómo se deben expedir estos manuales específicos de función, y es competencia
de la unidad personal o quien haga sus funciones en la organización o la entidad de esta tarea. Sobre todo adelantar estudios para la elaboración, actualización, modificación, adición a los manuales de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas en este artículo. Entonces, hay un decreto especial que direcciona y que nos dan orientaciones muy claras con el manual específico de funciones y competencias laborales, que es el decreto 1083 del año 2015. Entonces, las unidades de personal de cada entidad pública es la que debe adelantar esos estudios de las necesidades del servicio y de todos los procedimientos que se deben seguir, ya sea en la adopción, modificación, adición o actualización del manual específico de funciones y competencias laborales. Y pues este manual está sujeto a todos los trabajadores de la organización, todos los que hacen parte de efectivo cumplimiento, ¿sí? Tanto desde la parte superior del personal superior hasta la parte inferior se deben seguir las indicaciones y dar cumplimiento a cada parámetro que diga allí las instrucciones. También este manual es un instrumento para decidir diferentes procesos importantes para la organización. Ahora bien, otro acto administrativo dentro de esta documentación pública que diariamente se expiden son las circulares administrativas. Y estas circulares administrativas es de naturaleza jurídica. ¿Por qué son de naturaleza jurídica? Porque están sujetas a demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Si en estas circulares contiene una decisión administrativa capaz de producir efectos jurídicos frente a los administrados, esto es, si son actos administrativos, pues se limitan a reproducir el contenido de otras normas o las decisiones de otras instancias o brindar orientación e instrucciones a los destinatarios, ¿sí? Y no serán susceptibles de control judicial. Esas circulares no hacen parte dentro de la administración pública como un instrumento judicial, ¿sí? Y se deben fijar de acuerdo al orden jurídico. Pero de igual manera se ha sostenido que las circulares o las cartas de instrucción tienen por objeto dar a conocer el pensamiento o concepto del superior jerárquico. Es un anuncio, es un mensaje que la parte directiva va a conocer a los trabajadores internos de la empresa, es decir, a los subalternos, en relación a determinadas materias, a impartir instrucciones a los empleados, a las distintas dependencias, sobre la manera de cumplir con las disposiciones normativas, sin que se contenga decisiones dentro de la presencia de simples actos de servicio. No obstante, puede ocurrir que por extralimitación de funciones o por invadir el ejercicio de las mismas o por un error de técnica administrativa a través de un acto de servicio, trátese de una circular o de una carta de instrucciones, se tomen decisiones que son verdaderos actos administrativos. Entonces aquí podemos ver que en ocasiones algunas circulares extraen, de pronto son muy exagerados o ya se sobresalen dentro de sus funciones, o pueden cometer algún error técnico o de acuerdo a lo que se esté determinando. Y pues si se presenta esto, pues estas circulares puede procederse a hacer una demanda por vicios, puede proceder a realizar una demanda por contener vicios en su formación ante la jurisdicción del contencioso administrativo por el contenido
que el cual no es correcto y que está extralimitado en las funciones, o existe un error de fondo, sea técnico, en el área administrativa. Este es un ejemplo de qué es una circular. Entonces, esta circular fue expedida por la gestión del riesgo a nivel nacional, y es la circular número 011 del 5 de octubre del año 2020. Precisamente fue expedida este mes. ¿Para quiénes? Para los alcaldes, las alcaldesas municipales de todo el departamento de Cundinamarca. Entonces, ¿qué es lo importante de una circular? Es para qué destinatario va. ¿Cuál es el asunto? El asunto, en este caso, es el primer seminario taller de gestión de riesgo de desastre en Cundinamarca. Y hay un eslogan, un programa que es nuestro territorio, nuestro progreso, responsabilidad de todos. Y de la persona que está remitiendo esta circular, en este caso Gina Lorena Herrera Parra, que es la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastre. La fecha en que fue expedida esta circular y fue elaborada el 5 de octubre del año 2020. Pues hay un saludo inicial, algo protocolario, y después ya proceden a dar a conocer de qué trata la política pública departamental con base a la gestión de riesgos, de la diferente normatividad en el caso de unas ordenanzas departamentales, y que se debe informar, que se debe realizar seminarios con base a este tema a nivel departamental, pero también a nivel municipal. Y acá ustedes ven en la segunda página un esquema, un cuadro de la programación, de cómo se van a realizar las capacitaciones en un periodo de tiempo y de acuerdo también a los municipios que se van a intervenir. Ahí dentro de esa circular también comparten un link para que las personas interesadas o las entidades territoriales interesadas se puedan inscribir con anticipación para poder realizar el tema de trámite, pero también la inscripción a las diferentes capacitaciones. Y finaliza con la firma de la persona responsable, en este caso Gina Lorena Herrera, que es la directora de la unidad administrativa del área de gestión de riesgos. Mires acá, siempre hay un membrete, siempre vamos a identificar la empresa pública, y en la parte inferior del documento vamos a tener también un pie de página, en este caso dando los datos generales de esta entidad llamada gestión del riesgo. Entonces, la dirección, la sede administrativa, el código postal, el teléfono. En el pie de página se debe colocar siempre en los actos administrativos los datos generales de la empresa, ¿sí?, o de la entidad territorial, llámese nacional, municipal, departamental o territorial, en lo que sea. Ahora bien, ¿qué es una constancia laboral? Respecto a la certificación o las constancias de experiencia laboral por vinculación mediante un contrato de prestación de servicios, se precisa corresponde a cada entidad expedir las certificaciones que soliciten sus empleados, desempleados, contratistas o excontratistas de prestaciones de servicios. Es un derecho que tienen los trabajadores, y que en el decreto 1083 del año 2015, este decreto, el único reglamentario del sector de la función pública, decreto 1083 de 2015, allí está plasmado y está muy bien diseñado de que es un derecho, de que esos trabajadores se les pidan y se les entreguen la certificación y las constancias laborales que ellos soliciten, ¿sí?, con anticipación. En este decreto, en el artículo 2.2, 2.2, 3.8, que habla sobre la certificación de experiencia, ¿sí?, dice que la experiencia se acreditará mediante la prestación de una constancia expedida por la autoridad competente
de la respectiva institución oficial o privada. Entonces puede aplicar a lo público o a lo privado. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente. La experiencia se acreditará mediante la declaración del mismo. Y pues acá nos dan unas indicaciones claras de cómo debe contener esta constancia, esta certificación, y lo hacen con base al decreto 1083 de 2015, que es sobre el reglamento único del sector de la función pública. El primer punto que debe contener esta certificación es el nombre o la razón social de la entidad de la empresa. El segundo punto es el tiempo de servicio laborado, ¿sí?, por este servidor o por la persona que estuvo ejerciendo o está ejerciendo las funciones al cargo. El tercer punto es la relación de funciones desempeñadas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. También aquí el tema de la jornada de trabajo. Cuando la certificación indique una jornada laboral inferior a 8 horas, es decir, menos de 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Entonces aquí, si la persona trabaja menos de las 8 horas diarias, pues se va a sumar la cantidad de horas que haya laborado durante ese tiempo de servicio. Estas experiencias laborales se acreditarán mediante la prestación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales, es decir, públicas o privadas, y mediante declaración del interesado cuando haya ejercido su profesión, es decir, el trabajador debe solicitarla a la empresa, llámese pública o privada, para que la empresa proceda a entregar y a redactar esa constancia laboral. Para efectos de certificación o declaración de experiencia, deberá contener como mínimo el nombre o la razón social de la entidad o de la empresa, el tiempo de servicio, fecha de inicio, fecha final, y las relaciones de funciones, de acuerdo al cargo que ese servidor o ese funcionario esté cumpliendo o haya cumplido. Este es un ejercicio muy práctico para que ustedes lo realicen, ¿sí? Ese es un formato de cómo elaborar una constancia laboral, muy sencilla. Y pues acá ustedes, donde ven los paréntesis, donde ven los campos, pues van a diligenciar de acuerdo al enunciado, ¿sí? Entonces colocan el nombre del servidor, el número de cédula, la fecha de inicio, ¿sí?, la fecha de inicio donde el trabajador ingresó a la empresa, el cargo, el código, el grado que hace parte del cargo, cuánto es la asignación básica mensual, en dinero, en cifras, pero también en letras, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que se cancele mensualmente ese trabajo, también vamos a colocar esos valores en cifras, lo ponemos acá en valores en letras. Y se expide la siguiente constancia, pues la ciudad donde se está expidiendo, ustedes determinan la ciudad, el día, el mes y el año, ¿sí? Esto lo diligencian ustedes de acuerdo a lo que ustedes creen y consideren. Y la firma, muy importante que se realicen las firmas por cada acto administrativo, por cada documento. Documento que no esté firmado no es válido, ¿sí?, a nivel legal. Puede ser hasta alterado si un documento no es firmado. Entonces siempre se debe firmar con número de documento o con el cargo que ocupa, ¿sí?, la persona responsable que está expidiendo esta constancia laboral. Vemos otro instrumento administrativo, documentos que diariamente nos llegan a las dependencias, a las empresas públicas, a la administración pública, que son los derechos de petición.
Esto es muy visto diariamente en las entidades territoriales. Los derechos de petición está contemplado en la Constitución Política de Colombia. En el título 1 de la Constitución está plasmado y dice que se encuentran considerados como los derechos de garantías y deberes de los ciudadanos, en el título 1. En el capítulo 1 de la misma Constitución Política de 1992 nos habla 91, habla sobre los derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Tenemos el artículo 23 de la misma Constitución que nos hablan puntualmente de cómo debe ser un derecho de petición, es decir, de qué es un derecho de petición. Y según en el artículo 23, leo lo que está allí plasmado en el artículo 23 de la Constitución Política. Dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones, óigase bien, de forma respetuosa a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Este último concepto lo dijo León Duhit en 1926. Y este personaje nos habla sobre la norma, abro comillas. La norma señala que el derecho de petición puede obedecer a un interés carácter particular o un interés de carácter general. Eso es muy verdadero, ¿sí? Hay derechos de petición que se hacen con un fin general, ¿sí?, que beneficia a gran cantidad de personas, pero también existen estas peticiones que lo hacen con fines particulares, ¿sí?, privados. Aquí simplemente se tiene en cuenta unas pocas personas intervenidas para resolver, pero de igual manera, como nosotros lo llamemos, sea de un interés particular o general, pues la Constitución Política contempla que existe un derecho que se llama el derecho de petición, que está contemplado en el título 1 de la Constitución, en el capítulo 1, específicamente en el artículo 23, y que estipula este derecho fundamental para todos los ciudadanos del país. Aquí vemos nuevamente continuamos sobre el artículo 23, que ya lo hemos hablado. En el artículo 25, ¿sí?, de la norma se desprenden varias características. En el artículo 25 también es contemplado en el Código Sustantivo, en el Código Contencioso Administrativo, contempla en el artículo 25 sobre este derecho fundamental de solicitar, de remitir, de hacer peticiones a las autoridades correspondientes. Aquí en el derecho de petición sí abarca todo el Estado colombiano, todo el Estado como tal, no solamente la rama ejecutiva, sino el Estado general, todas las ramas del poder público y privado, ¿sí?, no solamente público sino también privado. Y de esta norma se desprenden varias características referentes al derecho a formular consultas. Óigase bien, hay un derecho de formular consultas. El plazo para responder esas consultas es de 30 días. Y las respuestas a estas no son vinculantes. Es decir, las respuestas no comprometen la responsabilidad de la entidad que las atiende.
Entonces aquí nos hablan pues del tema de las consultas, dependiendo de la competencia que se esté hablando. Cualquier ciudadano puede solicitar una consulta ante una entidad, pues ya la entidad la que da respuesta a ello. Y pues se considera también un acto administrativo la consulta, y la norma lo dispone, no tiene carácter vinculante. Aquí lo que se busca es establecer una diferencia y pues que el derecho a la consulta se puede solicitar a la administración, que la administración exprese su opinión, que exprese una opinión desde el punto de vista jurídico a través de esa consulta sobre determinado asunto de su competencia, ¿sí? Es decir, de lo que se esté remitiendo, de lo que se esté evaluando, de lo que se esté analizando. La administración da a conocer un concepto, una opinión, de acuerdo a lo que se está tratando, recalcando siempre que esos conceptos no son vinculantes, puesto que no se configuran como un acto administrativo, no se configuran, es decir, no se toma una decisión, simplemente sea un concepto, una opinión de acuerdo a lo jurídico, a lo contemplado administrativo, o sea, de acuerdo a lo que se cree conveniente, pero no es definitivo, no se resuelve, no simplemente se da respuesta a una consulta de un ciudadano o de una empresa ya solicitando petición por consulta. Ahora, este otro es un derecho de petición por información, ¿sí? Es algo similar al anterior, ¿sí? Es algo similar.